Hola, buenas tardes a los asistentes. Muchas gracias por participar en este acto y también a los que nos siguen, se han conectado a través de Zoom. Eh, Vamos a llevar a cabo una mesa redonda eh, sobre Pasolini. Eh, y entonces voy a presentar un poco el acto. Lo primero, bienvenidos al Colegio Notarial de Andalucía y al Aula de Cultura. Eh, Entonces, hace unas semanas, en el club de lectura al que pertenezco, se propuso la lectura de un libro de Pasolini, Teorema. Yo hasta entonces no había leído nada de él y no soy un experto en su personalidad. Había visto varias películas suyas, pero con ocasión de esa lectura estuve informándome sobre algunos aspectos de su vida y su obra y supe que se cumplían, ahora en noviembre, el 2 de noviembre, se cumplían 50 años de la aparición de su cadáver, del asesinato de Pasolini, que había conmocionado a Italia, y justamente estaba citado yo en Pamplona para celebrar con mis compañeros de promoción el inicio de nuestra carrera universitaria, que fue en el año 75. Entonces se coincidieron esos dos conmemoraciones y decía yo, hombre, es un buen momento para echar la vista atrás en estos 50 años, lo que hemos cambiado. Además nos veíamos las caras y casi no nos reconocíamos, ¿no? Y lo que ha cambiado, pues, la sociedad española. Y me parecía también extraño que no se celebrase o no estuviera habiendo una celebración excesiva de la muerte de Pasolini aquí en Sevilla o en España. Es decir, me parecía extraño. Y entonces se propuse a dos amigos, a Fernando y a Manuel, pues compartir pues un acto de homenaje o de recuerdo a Pasolini, porque los dos están interesados en su personalidad y propusimos pues este acto eh, en el que nos vamos un poco a repartir pues a Manuel Carrera, lo presento, es catedrático de filología, literatura y lengua italiana. Ha publicado muchos libros, es también académico en Italia, especialista y traductor, editor de autores italianos clásicos. Y Fernando Llano es catedrático de Filosofía del Derecho, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y muy interesado en las ideas políticas, porque Pasolini también era un filósofo, un ensayista, aparte de novelista, de cineasta, en fin, era un hombre renacentista en su formación. Y entonces, pues vamos a empezar pues por Manuel Carrera, que va a hablarnos un poco también del contexto histórico en que se desarrolla la vida de Pasolini. Eh, Él estuvo en Italia, ¿no? Sí, En aquellos tiempos y nos puede hablar con fundamento de ello. Pues nada, sí, muchas gracias. Gracias al Colegio Notarial, naturalmente, y a su presidente por esta invitación. Yo vengo cantado porque Pasolini, para un profesor de italiano como soy yo, pues uno de los grandes autores del siglo XX, totalmente vivos hoy, ¿no? Fue, claro, es casi, sobra casi decirlo, uno de los grandes intelectuales de la Italia y de la Europa de la segunda mitad del siglo XX. Casi era un hombre del Renacimiento, parece, porque hacía de todo y todo lo hacía a un nivel altísimo. Fue poeta, novelista, ensayista, filólogo, eh, cineasta, incluso pintor. Creo que lo de pintor, en fin, quedó más como más de aficionado, pero en todo lo demás fue una persona de las primerísimas, ¿verdad?, en la cultura italiana y europea. Mm, Fue sobre todo también un intelectual que hizo de la lucha y de la provocación su bandera. Pasolini no se casaba con nadie. Eh, y claro, eh,
es una figura que casi no se puede etiquetar, porque es que era comunista y a la vez cristiano. No quería saber nada de la Iglesia Católica, pero la religión para él era fundamental. Después de dos milenios haciendo aportación a Europa y al mundo, ¿no? Era católico, pero era hereje también y contradictorio, como todos los grandes, ¿no? Y era marxista y era también lírico, ¿verdad? Eh, bueno, es una especie de cruce entre el pensamiento crítico y la sensibilidad poética, ¿no? Fue un intelectual incómodo para todos. Fernando, habíamos hablado de, tú que eres de ese sector jurídico, soportó 33 procesos. Así es. 33 veces estuvo sentado delante de un tribunal por haber sido acusado de mil cosas, de las 33 veces. Y eso que él era un hombre, los que lo conocieron personalmente, muy afable, muy amable, dolce, dicen los italianos, eh, nunca gritando, nunca con una palabra más alta que la otra, muy cariñoso con su madre, con la que vivió siempre, pero con la pluma y con la cámara, ahí no había piedad. Ahí lo que había que decir se decía y luego al juzgado. Bueno, y luego a la muerte. Quién sabe cómo Fernando nos ilustrará sobre eso, ¿no? Bueno, para resumir un poco, así tú me Sí, yo dices controlo. controles, ¿verdad? Yo también voy a controlar para no aburrir demasiado. Bueno, quizá para resumir un poco el mundo intelectual de Pasolini, yo me he fijado en tres asuntos propios de la historia de Italia que creo que resumen un poco todo el conjunto de análisis y, ¿verdad? Y de críticas suyas. Primero, es un problema de tipo lingüístico. Pasolini tenía grandes intereses filológicos y lingüísticos. Eh, y, y, claro, hizo análisis descarnados de la situación lingüística en Italia en este momento. Eh, como se sabe, en Italia durante siglos había una lengua literaria, una lengua para escribir eh, sobre astronomía, la creó Galileo Galilei, sobre teología, sobre física, pero no había una lengua para hablar para ir a una tienda, uno iba de Roma a Florencia y hacía falta comprar un par de cordones de zapatos, no sabía cómo pedirlo, porque en cada sitio se hablaban dialectos y por tanto cambiaba todo. Entonces, había así un grupo de gente, muy poca gente. Se calcula que cuando se produjo la unidad de Italia, en 1861, solo hablaban italiano el 2,5% de los italianos. Unas 160.000 personas sobre varios millones. La gente hablaba dialectos. Eh, pero claro, en un país unido hace falta, ¿verdad? Hace falta entenderse. Y entonces, pues se empezó a producir, eso fue entre los años 1950 y 1970, un movimiento muy acelerado de difusión del italiano de base florentina, del dialecto florentino, entre todos los italianos. Y entonces, pues eso fue una cosa larga y trabajosa, pero se consiguió bastante bien. Entre otras cosas porque la mayoría de los italianos tenían un conocimiento pasivo de, del italiano literario, o sea, entendían. Y eso es importante. Cuando aprendes una nueva, tienes que aprender una nueva lengua. Si ya entiendes, eso es muy importante. Lo terrorífico es cuando quieres aprender chino mandarín y no entiendes ni una sola palabra. Ahí es dura la cosa, ¿no? Entonces, sobre la base de la televisión, fue un gran instrumento que enseñó a los italianos, la familia allí sentada, escuchando y aprendiendo italiano. Los sermones en la iglesia, los curas predicaban en italiano, lengua italiana. Los maestros en la escuela hablaban en italiano. Luego, el servicio militar era obligatorio hacerlo en una provincia distinta de donde habías nacido. Con lo cual, si eras milanés y solo hablabas dialecto milanés y te mandaban a Sicilia,
pues había que aprender una lengua común, que era el italiano, ¿verdad? Entonces, los cuarteles ayudaron mucho a que los soldados, para entenderse, aprender. Bueno, las migraciones en esta época, sí, a partir de 1950, hubo grandes migraciones de italianos del sur a las grandes regiones industriales del norte, Turín, Milán, etcétera, ¿no? Entonces hizo que, en 1970, claro, a nosotros como españoles eso nos parece increíble, ¿no? Cuando se habla español desde hace siglos y nosotros tenemos, en fin, la lengua literaria que es sí una estilización de la lengua hablada, pero en fin, para nosotros la literatura, y Quevedo y Lope de Vega, es una cosa. No, es que en Italia hasta 1970 no se tiene constancia de que todos los italianos tengan un idioma común, que es el italiano. Una cosa muy rara. Pero en fin, fue así. ¿Qué le pasó a Pasolini? Pasolini, sobre todo cuando empezó a escribir poesía, no cogía con ningún gusto la lengua literaria italiana. Petrarca, Dante y tal, dice, uy, qué lengua tan arcaica, tan seca, tanto vuelo retórico, Petrarca, así no puedo escribir yo. Entonces, lo que le gustaba era escribir en dialecto. Dice, el dialecto sí, porque el dialecto es la lengua de mi pueblo y refleja todo lo mío. O bien una lengua extranjera que no esté contaminada por la retórica italiana. Hay una cosa muy curiosa, es que se han encontrado papeles de Pasolini con poemas en español. Bueno, un español inventado, porque él leía, le gustaba mucho Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, Lorca, y yo hice en tiempos un articulillo que ya luego lo pasé, donde recogí alguna de estos poemas. Les leo uno. Suena un poco porque hay cosas copiadas del romancero. Él leía romance, le encantaba. Se titula Jaqueca y dice: los vientos eran contrarios y zurriaban italiano. Zurriaban y se hablaba. No sé dónde se ha sacado eso. Él se inventaba. Los peces daban gemidos. Entregrado el apantano. Y las conjunciones y esto. Grado es una ciudad. Bajo el cuesco solo escribo, iba tan tinto de sangre. Eso es del Sueño del Rey Don Rodrigo. Son romances, se leía y luego copiateaba. Y en el viento sento voz, dice, en el viento sento voz que conversan de mi muerte como un hecho ya cumplido. Bueno, eso de los vientos eran contrarios, los peces daban gemidos, eso es todo del romance. Bueno, él hacía estos experimentos. Bueno, luego el italiano, ¿verdad? A partir, digamos, de 1970, sí, se impone ya, pero tampoco le gustaba eso a Pasolini. Dice, pero si esto es una lengua hecha por los vendedores y la televisión, no es una lengua que venga, antes las lenguas venían desde arriba, Dante, Petrarca, Boccaccio, en España Lope de Vega, Cervantes, ahora vienen de abajo, ahora vienen de los fabricantes de ropa, de comida, que nos quieren vender sus productos. Y esa lengua tampoco me interesa. Entonces, siempre había un conflicto ahí, ¿verdad? Un conflicto en una cosa tan elemental como es los dialectos. A Pasolini también le molestaba mucho que al imponerse el italiano perdían fuerza los dialectos y él decía, no pueden morir los dialectos. En mi casa siempre se ha hablado friulano, que es la región de Friul. Cuando muere un dialecto, muere una forma de pensar. Siempre decía, cada vez que muere una lengua, aunque sea un dialecto, bueno, como saben ustedes, la diferencia entre lengua y dialecto es una cosa puramente teórica, ¿no? Los dialectos son lenguas. Decir eso, desde luego, esta cosa del... Sí, al principio le gustaba, sí, dice, bueno, italiano, hombre, así ya podemos hablar todos. Un siciliano puede hablar con un milanés ya, pero por Dios, esto es una lengua industrial, ¿verdad? Inventada por la televisión y encima ha matado a los dialectos, que los dialectos representaban el alma popular de los italianos. Entonces resulta que hemos salido perdiendo, decía él, ¿no? Y este es un problema que tuvo siempre con la lengua, ¿no? Dice él, cuando se pierde la diversidad lingüística, se pierde también la diversidad del pensamiento.
Eh, y claro, con eso, pues, dice él, sí, sí, ahora podemos hablar, pero se nos ha amputado la identidad popular. Bueno, eso es el, digamos, primer punto de referencia, creo yo, de gran parte del pensamiento de Pasolini. La segunda circunstancia de Italia que genera también toda una oleada de reflexiones y de críticas es en la Italia de esos años el desarrollo económico y el consumismo. Italia había acabado la guerra totalmente depauperada, hecha polvo, ¿verdad? Y no había nada en pie. Y había una pobreza absoluta. Pero con trabajo, con ese ingenio que tienen los italianos, la capacidad empresarial que tienen, de la iniciativa industrial, con el plan Marshall, bueno, empezó un desarrollo increíble, ¿verdad? Sobre todo en el norte, industrial, eh, y bueno, se pasó de la pobreza rural a la abundancia urbana, ¿no? De las bicicletas a los coches. Había que tener un Fiat 600 necesariamente, cada familia para poder ir a la playa los domingos. Y del hambre a los frigoríficos llenos. Eh, y había que ir de vacaciones, había que tener el televisor en casa. Claro, eh, esto fue una revolución social total, ¿no? Eh, Ocurrió fundamentalmente entre 1958 y 1963. Fue el boom del milagro económico italiano. Pasolini, claro que siempre había distinguido entre bienes útiles y bienes inútiles, dijo, no, esto es un nuevo tipo de fascismo. Este consumismo, esto de que cada uno quiera tener su coche y que el Estado y las grandes empresas construyan la autopista del Sol que atraviesa toda Italia, y una maravillosa construcción en aquellos tiempos. Eh, para que la Fiat pueda vender coches, viendo que se circula bien. Eso, dice él, es fascismo puro. Uno queda un poco sorprendido, ¿no? El consumismo es fascismo puro. Dice, sí, sí, más eficaz que el fascismo político, porque es el fascismo del bienestar, que seduce en lugar de imponer, ¿no? Te quiere tener tranquilo para venderte cosas. Tú eres solo un elemento de consumo, ¿verdad? Y dice, y ese consumo crea una moral burguesa, superficial, conformista, que destruye lo que habíamos sido siempre en Italia, campesinos y en el fondo proletarios, ¿no? Sin ofrecer a cambio un humanismo verdadero. Destruye lo que teníamos y no nos ofrece nada, ¿no? Más que una cosa material que muchas veces es inútil, ¿no? Y bueno, y eso a la vez, pues como es un progreso, que por eso, claro, siempre es punta de lanza, ¿no? Eh, Deja al lado grupos desfavorecidos, su proletariado lumpen, que incluso ni siquiera el Partido Comunista lo quiere reconocer, para sacarle de donde está. Claro, esto basta leer Los chicos del arroyo, Una vida violenta, o ver las películas, es el interés que él tenía por su proletariado, ¿verdad? Por los chicos que vivían en estos arrabales, privados de todo, ¿verdad? O sea que dice, nada, mucho desarrollo, pero nada de progreso. El desarrollo es un bienestar material, sin conciencia moral. Bueno, eso lo hemos tenido. Pero crecimiento moral y cultural, eso no lo hemos tenido. Él distingue muy bien estas cosas. Una cosa es el desarrollo y otra cosa es el progreso. Eh, y bueno, ya le pareció que la modernización, pues, impuso un modelo de vida y de pensamiento que había sustituido a los valores religiosos y a los valores comunitarios, ¿verdad?, que tenía la gente por el consumo y por la televisión, simplemente. Eh, Otro de los momentos que generan, históricos de Italia, que generan una oleada también de reflexión y de pensamiento, fue un periodo triste y ambiguo. El periodo que se llama los años de plomo. Es el periodo que duró de 1969 a 1982. Fue un periodo tremendo en Italia,
con una polarización política salvaje entre dos grandes partidos, por un lado la democracia cristiana, por otra el PC, el Partido Comunista Italiano, poderosísimo, el más fuerte partido comunista de Europa. Y al lado, pues, grupos terroristas de izquierda y de derecha. Ordine Nuevo, de derecha, Vanguardia Operaia, de la izquierda, que hacían atentados terroríficos, como fue el de Piazza Fontana en Milán, con decenas de muertos, el de la estación de Bolonia, con 80 y pico muertos, y otros muchos. Y eran a veces atentados con bandera falsa. Los de terroristas de izquierda ponían una bomba y se hacían pasar por terroristas de derecha para que la represión fuera contra él. No sabías cómo era aquello, ¿no? Había huelgas continuas organizadas por los sindicatos en la universidad. Yo vivía en esa época en Italia, estuve desde el 71 hasta el 74, era lector de la Universidad de Turín y alguna vez saliendo de la universidad tenía que salir corriendo porque venía. Una vez recuerdo que salí, hice un par de calles y de repente en una plaza vi una marea humana que venía hacia mí. Me di la vuelta, vi que había un bar, me metí allí y los camareros enseguida que me vieron entrar cerraron la puerta y bajaron la persiana hasta la mitad. Me dicen, es que se nos mete aquí toda la manifestación. Denos gracias que lo hemos acogido. Usted digo, no, en fin, no. Y otro día, también era recién llegado, estaba comiendo con un compañero de la facultad y me dice, bueno, ¿y tú qué? Yo tenía 22 años. Me dice, ¿y tú qué tal los estudios en Salamanca? Yo estudié en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo era la vida, en fin, estudiantil? Le digo, hombre, pues si no te metías en política y te escaqueabas, pues no pasaba nada. Pero no podías hablar, había que tener cuidado. Y le digo, esto era el año 1971. Como sabes, allí manda Franco. Es un estado dictatorial, no es una democracia como aquí. Y me dice, dice, oye, bueno, tú allí en España sabes de dónde te vienen los golpes. Aquí, con tanta democracia, los golpes no sabes de dónde te vienen. Y la muerte de Pasolini, efectivamente, eso me dejó totalmente descolocado, ¿no? Una democracia y te dan golpes y no sabes de dónde vienen. No, el problema es que si tú tocabas los intereses de determinado sector, ese sector reaccionaba. Y como había tantos sectores y tantas reacciones, pues era difícil saberlo, ¿no? Bueno, Pasolini, claro, no intervenía en las cosas violentas, él no, ni nada de, en fin, cosas contra la ley, pero tuvo, claro, una importancia básica, ¿verdad?, como intelectual y como analista de todo este tremendo periodo, ¿no? Y denunciaba pues tanto la hipocresía de la democracia cristiana como el fanatismo de los terroristas de extrema izquierda. Pero no lo podían ver ni unos ni otros, como siempre los juzgados, siempre acusados, ¿no? Y bueno, Pasolini vivió esa época como si estuviera dentro de un cuerpo enfermo, ¿no? O sea, siempre desesperado ante una política que no representaba a nadie, que estaba atrapada entre la violencia y entre el cinismo, ¿verdad? Y ya digo, no estuvo implicado en la lucha armada, como se llamaba entonces, pero fue uno de los intelectuales que más reflexionaron y denunciaron aquello. Esto es un poco paradójico porque estos años fueron de un brillo extraordinario en cuanto a creatividad. Yo traía unas diapositivas con algunos elementos ilustrativos, pero no las he podido proyectar. Todo lo que había en Italia era absolutamente maravilloso y era lo mejor. El cine, bueno, los cantantes italianos, Battisti, Lucio Dalla, ¿verdad? O sea, Mina, eran los mejores cantantes de Europa. Todavía ayer oía a Sergio Dalma, que acaba de sacar su último disco, y dices que para mí los cantantes italianos eran, bueno, los de aquella época. En el cine, pues estaban Fellini, estaban pues los grandes directores, ¿verdad? Actores, Marcello Mastroianni, y las chicas, las mujeres que iban a Hollywood, ¿verdad? Sofía Loren, Claudia Cardinale, Silvana Mangano, Gina Lollobrigida,
Eh, claro, eso nos ganaban a todos. España, claro, no podía competir en eso porque era un ambiente cerrado. Menos mal que Sara Montiel pudo ir a Hollywood, pero fue la única, ¿verdad? Entonces, ya termino, ¿verdad? Sí, ya termino. Entonces, hay esta cosa curiosa, ¿verdad? De unos años terribles de sangre, fuego y muerte, y al lado creación artística. Se cree que la creación artística, bueno, estaba la Ferrari, los zapatos más bonitos, los zapatos elegantes eran los italianos, las corbatas más bonitas y las camisas de seda se compraban en Italia. O sea que era una cosa, y yo estaba fascinado totalmente con Italia, ¿no? Eh, pero, pero claro, en fin, había de todo hasta que ya luego se fueron calmando las aguas y estamos en una situación Italia que no es tan problemática, pero tampoco hay tanta creatividad. Sí, con eso no quiero decir que deban mantenerse en otras cosas, pero solo constato que se ha normalizado la cosa en los dos sentidos. Nada más, gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Bueno, pues nos has puesto en contexto histórico, ¿no? Y los intereses de Pasolini como filólogo, también la situación económica y social y la situación política. Entonces, yo voy a hablar, no soy, ya digo, experto en Pasolini, pero sí me ha impresionado mucho la lectura de esta novela, que a la vez fue película, porque era un texto literario que sobre la marcha simultáneamente iba Pasolini rodando la película del mismo título, Teorema, ¿no? Entonces, entre las claves que decimos en el texto del título de la conferencia de la muerte de Pasolini, hay una cuestión que me interesa, porque lo mismo que a García Lorca ha visto, los que le apalearon, según la versión que dio al salir de la cárcel, primero el muchacho de 17 años que fue acusado de su asesinato, pues lo mataron al grito de maricón, y comunista, ¿no? Entonces, me ha impresionado un poco ese paralelo en el tema de la homosexualidad de Pasolini entre la muerte de un poeta, García Lorca, y la muerte Sí, sí. de otro poeta, Pasolini, ¿no? Entonces, viendo, por otra parte, que Pasolini tiene una formación y un contexto y una herencia cristiana, y que él hasta última hora defendió su fe personal en Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede ser que después de tantísimos, de 50 años, siga siendo tan difícil llevar una fe cristiana con una orientación sexual distinta de la eh, normativa, digamos, de la generativa de hombre y mujer, ¿no? En la Iglesia Católica? Entonces, vemos que Pasolini, su madre era una devota cristiana y él se creó en el seno de una población rural que fundamentalmente, esencialmente, los italianos, su forma de ser, su carácter, está la formación cristiana. Eh, y en aquellos tiempos era la religión del Estado. Y sin embargo, desde muy joven, cuando era maestro en Friuli, maestro de escuela, pues tiene un encontronazo con la policía. Le acusan de realizar actos obscenos en un lugar público, de producción de menores. Es acusado, tiene un proceso que está de los primeros, de los 33, pero esto le cuesta el trabajo en la escuela y tiene que irse de su pueblo donde era feliz, donde vivía feliz, se tiene que ir a la ciudad, a la gran ciudad, pero no a la ciudad, a Roma, sino a los suburbios de Roma. Y tiene que entrar en relación con ese mundo sórdido, de la pequeña delincuencia, del hambre, de la necesidad económica, y entonces ese mundo le atrae y le atraerá siempre. Ese mundo, por una parte, de lo rural que ha tenido que abandonar para emigrar a la ciudad. Él añora, digamos, los valores, la humildad,
del pueblo popular, y por otra parte, pues el mundo ese sórdido que de alguna forma le va a traer y que se refleja en sus primeras novelas y en las primeras películas también. Hemos dicho Chicos del Arroyo, Muchachos del Arroyo, la película Catone o Mamma Roma, ¿no? Reflejan ese mundo de los chaperos y demás que, por una parte, le atraía, porque él, digamos, ejerció abiertamente su homosexualidad, eh, y en ese momento, y quizá también posteriormente, la moral católica sigue considerando la homosexualidad como una desviación, como un deseo nefando contra el que hay que luchar. Una persona tiene que negarse a sí misma, negar su identidad para encajar dentro de la ortodoxia católica, y eso curiosamente no ha cambiado tanto durante el tiempo, ¿no? Entonces, en esa época, el premio Nobel André Gide, por ejemplo, había defendido eh, o había hablado a favor de la pederastia. Y también en España Gil de Viedma ha escrito sobre sus relaciones con menores, ¿no? Pasolini esto tenía una actitud activa y defendía la inocencia del sexo. E incluso llegó a sacralizar el sexo. Eh, Él tiene una frase, dice, la elección de sí mismo es instrumento de escándalo, ¿no? Y entonces esa actitud desafiante, ofensiva para las normas morales, pues tiene el colofón, digamos, cinematográfico en Saló, Los 120 días de Sodoma, una película que no veré nunca, creo yo, porque no creo que diría mi sensibilidad, en la que una serie de figuras representativas de los poderes políticos, pero también de la Iglesia, eh, ultrajan y asesinan la inocencia de los cuerpos jóvenes que previamente en otras películas, la trilogía de la vida, había exaltado Pasolini. Entonces, me voy a centrar en dos películas. La Ricota es un corto que rueda en 1963. En esta película, pues se está rodando un film y los figurantes son personas del pueblo, gentes del pueblo, a los que se reparte comida cada día de rodaje. Uno de ellos, pues se lleva la comida para dársela a su mujer y a sus hijos que tienen hambre, y él que se queda sin su comida y se pasa todo el día con hambre y buscando comida por todas partes, y finalmente todo el mundo se ríe de él, pues del hambre que tiene, y le atiborran de comida, y cuando llega la hora de rodar la crucifixión, se dan cuenta de que ha muerto en la cruz, ¿no? Ha muerto de hambre y también de atiborramiento de comida. Entonces está ahí, yo creo que esto le costó otro proceso, en el que le condenaron a 4 meses de cárcel, aunque luego la sentencia se anuló. Por eso vemos y sin embargo, desde el punto de vista de la raíz cristiana, que el que haya muerto en la cruz sea el más burlado y el más hambriento, pues parece que tampoco es tan discordante, ¿no? Entonces eran las formas, por una parte, de Pasolini agresivas, pero por otra parte el fondo, en el que está resaltando pues el valor de la humildad, de la inocencia del pueblo llano y letrado. Y la otra película y el texto es el de Teorema. Teorema es del año 68. Había terminado el Concilio Vaticano II, impulsado por Juan XXIII, y la Iglesia estaba intentando hacer lo que se llamó un ayornamiento, una actualización de su mensaje. Entonces, en esos tiempos, se está produciendo en los años 68 precisamente una revolución sexual en la juventud y sobre todo una liberación sexual en la mujer, con los medios anticonceptivos. Y entonces hay un choque entre esa nueva sexualidad y el dualismo heredado de la filosofía griega por la Iglesia Católica, diferenciando el cuerpo y el alma como realidades distintas y despojando de esa manera de espiritualidad al cuerpo.
La carne se considera uno de los enemigos del alma, algo que hay que someter, mortificar, negar para salvarse. Y hay un lenguaje casi farisaico en el que se habla de limpieza, de pureza, de suciedad, mancha, pecado. La única sexualidad admitida es la reproductiva y el placer sexual fuera de ese cauce es condenado como pecado, originador de culpa y, en el caso de los homosexuales, de ocultación y segregación. En ese contexto escribe Pasolini Teorema. Y entonces en esta película, este libro también, Teorema, la trama es muy sencilla, es una familia burguesa de la burguesía industrial milanesa, compuesta de los padres, el hijo, hija y la empleada de hogar. Aparece un visitante en esa familia y sucesivamente todos los miembros de la familia van teniendo una relación sexual con ese visitante del que no sabemos nada, sino únicamente que les atrae muchísimo y les va seduciendo uno a uno. En la segunda parte de la película y también del libro, ese visitante tiene que abandonar la casa, se va y nos cuentan cómo es a partir de entonces la vida de cada uno de ellos. Entonces, este libro, que aparentemente en una primera lectura parece que es una temática sexual y obsesivamente sexual, sin embargo, es encabezado por una cita del Éxodo. En la cita del Éxodo dice: mas Dios hizo o quiso que el pueblo rodease por el camino del desierto. Entonces, el desierto que aparece en el frontispicio del libro nos demuestra que, por mi modo de ver, al leer el libro, hay una lectura mística de este libro. Hay una lectura de un camino por el desierto. El desierto es el estado de separación de Dios que tiene el hombre y el desierto también es el camino de búsqueda de ese Dios. Dios ha querido que atravesemos por el desierto, que atravesemos por la sequedad y la aridez de la vida. Es una visión existencialista del hombre, pero también tenemos en la Biblia pues la referencia al desierto. Dios dice a Abraham: sal de tu casa. Cristo dice: vende cuanto tienes. O sea, lo primero en el camino místico es el despojamiento, la salida de tu sitio, del lugar donde estás, hacia un lugar desconocido. En la película aparece sucesivamente imágenes de la ladera del Etna, de un soplo de viento en el Etna, el viento que en la Biblia es la forma de manifestarse de Dios, como es en el caso de la zarza ardiente que descubre Moisés y la zarza dice su nombre, Moisés, Moisés, ¿no? Entonces, hay todo un elemento religioso en esa presentación del libro. Luego, eh, hay en cada una de los periodos, de los pasajes de seducción en el que son seducidas los distintos miembros de la familia, hay un proceso parecido. Hay un proceso que empieza por la contemplación del cuerpo del otro. La contemplación es el primer camino de la búsqueda mística, es un momento de contemplación. Sigue una inquietud, una intranquilidad, la intuición de algo que no se entiende bien, que tú rechazas, pero contra lo que tienes que luchar. Entonces, esto yo creo que es muy de Pasolini, o lo habrá sentido Pasolini, ¿no? Esta sensación de que hay algo que, dice Pasolini, algo que uno no puede, que tiene que hacer sin pensarlo, porque si lo pensase, se le opondrían los perjuicios sociales, las normas morales, algo contra lo que tiene que luchar. Y en ese momento de lucha llega la mirada de ese visitante, que esa mirada, nos dice Pasolini, es una mirada inocente, paternal, un tanto irónica. Eh, Ese visitante misterioso, la figura del visitante también es una figura bíblica, la aparición de los tres extranjeros ante la tienda de Abraham, anunciándole el nacimiento de Isaac. Eh, el visitante llega, pero luego se marcha. Entonces hay una experiencia mística
que es el encuentro con un encuentro que se produce en el interior de la persona con la conciencia de Cristo. Ese elemento místico, Karl Rahner, un teólogo alemán, en los años del concilio está diciendo qué es lo que está faltando en la Iglesia. Volver a la mística, volver a la experiencia personal, a la experiencia interior de relación con Cristo antes y como base de cualquier otra evolución de ética. La ética o la pertenencia a una iglesia tiene que ser siempre o necesariamente posterior a una experiencia personal. Y eso es muy actual. Estamos volviendo a la mística. Y en este caso, lo que nos está diciendo, diciendo Pasolini es que ese camino místico, esa relación personal, que es algo que te transforma, pero también es algo cuando el proceso ese termina, cuando esa revelación se produce, cuando ese encuentro místico se produce, encuentro místico que no tenemos palabras para definir y por tanto lo mismo que en el Cantar de los Cantares o que San Juan de la Cruz tenemos lo más parecido que es el acto sexual. Entonces tenemos que referirnos al acto sexual porque no tenemos palabras para definir la unión mística, ese momento de unión mística. Ese momento termina y ese es el problema. ¿Qué pasa cuando marcha el visitante? ¿Cuándo dejas de tener contacto con esa experiencia personal? Aparece ahí el tema de la muerte, que ha estado muy presente también en la vida de Pasolini porque su hermano Guido fue asesinado cuando él era joven y, de hecho, en el Evangelio según San Mateo, su madre, actuando como la Virgen María, en la cruz, su hijo le gritaba, acuérdate de Guido, ¿no? Del hermano, ¿no? Entonces, acuérdate de Guido, ese recuerdo también lo tenía él. Entonces, esa muerte es lo que da sentido luego, según Pasolini, a la vida que queda en suspenso una vez que cesa ese momento de revelación, ¿no? Entonces, en la segunda parte, en la segunda parte de la novela y de la película, vemos cómo sigue la vida de estas personas una vez que han tenido este encuentro. Porque el drama del hombre es, como dice Pasolini, que evidentemente no hay proporción entre los milagros revelados y todas las demás cosas que se hacen en la vida. El hombre es incapaz de persistir en esa altura, pues es incapaz de mantenerse siempre en la altura de conciencia que se produce en ese momento de éxtasis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pierde ese resplandor y vuelve al dolor del desierto. Entonces, en la segunda parte vemos, por ejemplo, que el padre que sigue el camino evangélico, vende todo lo que tiene, vende su fábrica, va a la estación de Milán y se desnuda y se lanza al desierto corriendo en una búsqueda que termina en un grito con el que termina la película. Es un grito existencialista que recuerda al grito de Munch y también recuerda al grito del crucificado de Fra Angelico, el mal ladrón, digamos, que aparece en la cruz gritando, ¿no? Gritando desesperado. Entonces, al fin de cuentas, digamos, no se resuelve ese conflicto. Yo creo que también Pasolini ha sido una persona que ha utilizado también sus contradicciones, sus conflictos con una finalidad creativa, ¿no? Ha asumido su sombra, que es una sombra potente también, eh, un elemento de sombra que dentro de la mística hay que asumir también, o sea, la mística. Y es interesante también la opinión un poco de Moravia sobre esta película, en el sentido de que también, de alguna forma, nos está reconduciendo a una idea de la que la Iglesia no ha sacado las necesarias conclusiones, que es la idea de la encarnación, que es el centro de la religión cristiana. Es decir, que Dios se ha encarnado y que, por tanto, Dios ha asumido la carne y ha, por tanto, eh, divinizado todo lo terrenal. Esa experiencia mística de unión y no separación
también va al tema del cuerpo y al tema de la sexualidad. La encarnación de Dios, que es lo fundamental, el fundamento de la religión cristiana, nos llevaría también a una mística encarnada y por tanto no descarnada, por tanto a una integración del cuerpo y del alma en la realidad total del hombre, ¿no? Entonces, pues nada, le llama, esto es lo que me ha sugerido la lectura de esta novela y voy a dar paso ya a Fernando. Muchísimas gracias, Pachi. Quiero yo empezar, voy a ser muy breve, pero nobleza obliga primero diciendo lo agradecido que estoy, Pachi y Manuel, por el hecho de compartir aquí mesa con vosotros. Luego, a Manuel le comentaba antes, y aquí tengo amigos que también quisiera citar, atrás de todo está Bernardo Periñán, estudiamos, o más o menos, pero un año más abajo, más arriba, en la misma facultad. Javier Barrera, mi mejor amigo, de más antiguo, también muy lector de las obras de Manuel Carrera. Teresa Soto, que también es colega y compañera de la Facultad de Filología, José Manuel Camacho, catedrático de Literatura Hispanoamericana, mi querido amigo César Hornero, decano de la UPO, y por supuesto mi queridísimo amigo Jesús Ignacio Delgado, que es compañero de departamento. Pero quería agradeceros porque en aquellos años, y uno evoca un poco el pasado, como la Magdalena del Plus, al que me referiré después, pues que habiendo saludado ya a Manuel Carrera, si bien hemos coincidido antes, yo me acuerdo de aquel libro de gramática italiana que leí, ¿no? Y aquella era una facultad, bueno, tiene que evocar uno eso casi idealizando, porque era una facultad en la que nosotros ya no estamos, es el edificio de la fábrica de tabacos, pues contaba con catedráticos tan eminentes como Manuel Carrera, y también estaba por otro lado García Tortosa, ¿no? García Tortosa era a Joyce, pues lo que Carrera era al Renacimiento italiano o a la cultura italo-española, ¿no? Era descubrir, pues para nosotros, todo un paraíso. Y efectivamente, por esos años, el hecho de comprar la gramática es porque la tesis doctoral mía empezaba entonces, en el año 93, con un pensador boloñés. Además, entonces ya empiezo ahora a hilar, ¿no? Empiezo a hilvanar el tema. Un pensador boloñés que era Guido Faso, que es el gran historiador del pensamiento jurídico y boloñés. Bueno, pues bien, ahora conecto esto de Bolonia, que para mí es la primera ciudad que conozco en mi vida como investigador, la primera ciudad en la que vivo. Entonces, salgo de casa de mis padres ya habiendo terminado Derecho y me voy a Bolonia pues, para hacer la tesis doctoral, ¿no? Corría el año 93, 93. A mí lo primero que me llama la atención, queridos Manuel y Pachi, querido público, es la estación de Bolonia, la estación de tren de Bolonia, que entonces tenía una fractura intencionada en una de las paredes y aquella fractura era un signo de la masacre que se había cometido en el año 80, donde se había llevado por delante la vida de más de 80 boloñeses. Eso no se ha olvidado. Y ese asesinato nunca, ese crimen masivo no fue nunca esclarecido. Efectivamente, por lo que decía antes el profesor Carrera, había, digamos, crímenes con bandera falsa y para los que son de mi edad, un poco mayores, incluso un poco más jóvenes, pues esos años, que son años también gloriosos en lo que refiere a la cultura, ¿no? Intensos en lo que es la política y, por no decir, maravillosos en la música, que hablando de música italiana, yo me quedaría también con un cantautor boloñés que era Francesco Guccini, ¿no? Sí, sí. Grande entre los grandes de la canción italiana. Y entonces son años, ustedes recordarán, por ejemplo, evidentemente el asesinato, ahora voy a hacer referencia a eso precisamente, el asesinato brutal de Pasolini, en cierto modo presentido y anticipado por él, y esto ahora se lo voy a demostrar. Por eso se le llama el profeta de Bolonia, por muchas profecías que hace que luego son cumplidas. Profetas, si tenemos en lo enigmático, no, quizá por el conocimiento, por la cultura que tenía, por la capacidad de penetración en su análisis de la realidad, por su insobornable independencia. Y no estoy haciendo un retrato idealizado de Pasolini, por supuesto. Estoy hablando de los 33 procesos, de su defensa de la pederastia, ¿no? De cosas que evidentemente hicieron de él una persona que no se hizo precisamente muchos amigos, ¿no? Y de hecho, cuando comentaba estos días en Bolonia y en Módena, que estuve recientemente por allá, que íbamos a hacer un homenaje aquí en Sevilla a Pasolini, pues les agrada por un lado, pero por otro lado siempre bueno, era una persona con mucho ego, era una persona que era fácil
tenía un muy mal humor, ¿no? Siempre sacaba su ego, un poco como Umberto Eco años después, ¿no? Una persona muy segura de quién era. Pasolini nace, vamos a ir viendo algunas cosas curiosas. Pasolini nace en el año 1922. Como ustedes recordarán, es el año de la marcha a Roma, es decir, es el año del ascenso del fascismo. El fascismo, evidentemente, marca su infancia. Y, a continuación, el nazismo, que invade la tierra de su madre. Los homosexuales del mundo de la cultura, ustedes miren ese paralelismo, voy a poner solamente un ejemplo, la misma pasión que él siente por su madre, por Susana Colucci, es la que siente Proust por su madre también. Esto lo ven en En busca del tiempo perdido. Es una mitificación de la figura materna y, sin embargo, un enfrentamiento con la figura paterna. La figura paterna, la de Carlo Alberto Pasolini, pues es un hombre muy estricto, militar, fascista, y que, por supuesto, choca con su hijo, ¿no? Pero Pasolini es un hombre de contrastes. Es un hombre de contrastes. En mi opinión, y creo haber leído bastantes intelectuales a lo largo de la medida y obras y demás, en mi opinión, modesta, y no soy un especialista en Pasolini, como antes comentaba Pache Anguren, somos próximos, digamos, a los independientes siempre, ¿no? O sea, Pasolini, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta que su ideario, por supuesto, está siempre con los más humildes, con los más pobres, que es una persona de izquierdas, que es comunista, sin embargo es expulsado del Partido Comunista. Sin embargo, ve como a su hermano, con tan solo 20 años, Guido, en el año 1945, en febrero, antes hacía referencia el profesor Carrera a ese momento, el 7 de febrero del 45 concretamente, él forma parte, Guido Pasolini, forma parte de las brigadas Osopo. Y las brigadas Osopo son literalmente cazadas por otros brigadistas estalinistas, que es la brigada Garibaldi. Al hermano de Pasolini literalmente lo cazan. Literalmente lo cazan. O sea, en un enfrentamiento entre ambas, digamos, esto como es, pues exactamente igual que pasará con el Frente Popular en Cataluña, con el PON y el Partido Comunista, que andaban a tiros entre ellos. Entonces, literalmente lo cazan, es decir, lo hieren, él huye, consigue huir, sin embargo, sus 18 restantes compañeros mueren en esa encerrona, lo encuentran en casa de la boticaria del pueblo de al lado, lo sacan, le dicen que lo van a llevar a un sitio que va a estar más protegido y lo asesinan. Esa muerte genera una fractura interna, evidentemente, en la familia Pasolini, pero sobre todo en su hermano. En su hermano Pasolini, porque Pierpaolo Pasolini, porque primero siente un gran sentimiento de culpa por no haber acompañado a su hermano a la guerra. Él era partisano, su hermano era partisano, Pasolini no va a la guerra y se siente, en cierto modo, en deuda con su hermano y toda su vida estará atormentado por esa muerte. Pero también por ese reproche a los suyos. Es que, curiosamente, es asesinado por los suyos, ¿no? Porque ideológicamente, en teoría, eran más próximos a él. Termina la guerra mundial en Italia y viene un año que para los italianos, el año 45-46, como un año perdido, un año en el que se suspende. Si hablásemos de Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho. En el 45-46, para los italianos, probablemente sea el año más duro porque es el año del ajuste de cuentas. De aquellos que eran colaboracionistas con los nazis, que, digamos, el Estado se desentiende y en esos pueblos italianos, no solamente el meridional, también en la Toscana, hay verdaderas barbaridades, ¿no? Los aliados que están ocupando la zona se desentienden y todo esto, evidentemente, también impacta en Pasolini. Empieza a ser, ya lo había sido antes, bastante descreído respecto al poder, ¿no? Respecto a la mala suerte que tienen siempre los humildes, con los que él tiene una mayor sensibilidad. La democracia cristiana es la que marca, digamos, esos años y ya empieza a cambiar algo, que va a ser el detonante un poco del final de Pasolini. Es decir, los grandes ideales con los que él crece, la juventud y demás, los ve traicionados. Llega la democracia cristiana, de la que también recela mucho, entre otras cosas porque, en su opinión, y como decía antes el profesor Carrera, en su opinión es también un foco de atracción del poder, del consumismo, ¿no? de la deshumanización absoluta, de la pérdida de la cultura, de las tradiciones, porque se impone algo que él finalmente
ve representado ya con toda claridad todo lo que en su vida ha sido una batalla contra el poder oculto, ¿no? Lo que llama el nuevo poder que ve representado finalmente después de fascismo, después de nazismo, después del comunismo y después de la democracia cristiana, claramente en la loggia P2, es decir, en la masonería, ¿no? En la masonería. Llegamos hasta aquí y entre el año 1960 y 1975, además de obras maestras, yo coincido en lo que decía Pachi también, toda su cinematografía es una obra maestra y ya haces mal, Pachi, la vamos a ver juntos, la de Saló. Tenemos que verla porque hay muchas claves. Si quieres que te cuente lo de la muerte, pues lo entenderemos cuando veamos ya Saló y nos hayamos leído. Estos son unos deberes que le ponga al querido público. Si no lo han hecho, lo tenemos que leer. La próxima, de aquí a un año nos vemos. Tienen que haberse leído Petróleo. Ahora les voy a hablar un poquito de Petróleo, porque aquí yo quería de alguna manera presentar esta pequeña charlita como enigma y claves de la muerte de Pasolini. Pues el enigma lo tenemos aquí y las claves también. O sea, el enigma de la muerte de Pasolini y las claves de esa muerte, ¿no? Eso vamos a ver a continuación. A Pasolini se le llama, como les decía antes, el profeta porque anticipa muchas cosas, ¿no? Anticipa, entre otras cosas, su propia muerte. Su propia muerte la presiente y, concretamente, en una entrevista que tiene con su mejor amigo, Ninetto, con quien pasa la última noche con Ninetto y con su familia en una pizzería, la mujer de Ninetto había sido años atrás amante de Pasolini, ¿no? Rompen, Ninetto forma una familia y pese a todo siguen siendo amigos, ¿no? Entonces quedan en una pizzería y Ninetto y él hablan y le dice a Ninetto lo siguiente, esto después lo recoge, ¿no? Le dice, yo estaba en el coche, le cuenta un sueño que ha tenido, es un sueño, un presentimiento que ha tenido la noche antes de morir, ¿eh? Dice, yo estaba en el coche y me iba solo con el asiento vacío al lado mío y tú corrías, Ninetto. Dice, a la altura de la ventanilla aún semiabierta, corriendo ansioso y obstinado, me gritabas con un poco de llanto infantil en la voz, Paolo, ¿me llevas contigo? ¿Me pagas el viaje? Justamente lo que le pasó a Pierpaolo Pasolini, ¿no? La noche desgraciada en la que es asesinado, los testigos que después declararon ante la policía saben que inicialmente la versión que había se había defendido más en los medios, incluso algunos amigos, ¿no?, de Pasolini, era que había sido víctima de un asesinato pasional, de un chico que se llama Pino Pelosi, y que entonces lo mata salvajemente. Sin embargo, con el paso de los años, muchas de las personas que vivían en aquellas barracas de esa parte exterior, de los exteriores de Ostia, que es donde él muere, empiezan a hacer declaraciones respecto a lo que ellos habían visto aquella noche. Hay 4 individuos que bajan de un coche y concretamente uno de ellos, que después hace unas declaraciones ya casi al final de su vida, declara, Giovanni Ventura, que es un terrorista de ultraderecha, declara que efectivamente había habido 4 personas que venían de Ordine Nuevo. Antes se refería el profesor Carrera a Ordine Nuevo, es una banda terrorista, por digamos, de extrema derecha, que primero increpan a Pasolini, después sacan a Pasolini del coche, Pasolini le dan una paliza, Pasolini huye, como en el sueño, le dan caza y después de apalearle salvajemente, pasan varias veces por encima de él con el coche. Este es un poco el final de Pasolini. Solamente Ninetto es capaz, horas después, de ir a identificarle en el depósito de cadáveres. Y la gran tragedia era quién le decía eso a su madre, quién le decía eso a Susana Colusi, ¿no? Dicen aquellos que, aquí tienen este otro libro que se lo aconsejo también, de Miguel Dalmau, Pasolini se llama, ¿no? Este libro fue hace 3 años el ganador de la 34ª edición del Premio Comillas, y es una biografía intelectual y científica, bueno, cultural de Pasolini, ¿no? Analiza todas desde su infancia hasta el final.
Y cuenta un poco ese relato. Todo esto que les he comentado queda al final en unos hechos que a día de hoy todavía son irresolutos. No ha habido una aclaración de cuáles fueron las razones, cuáles son las claves podemos anticipar algunas, que llevan a ese asesinato. No es la homosexualidad. Quien haya estado en Bolonia, tradicionalmente, saben que es una ciudad en la que está Porta Saragossa, ¿te acuerdas, hermano? Porta Saragossa era la zona en la que, incluso en años de dictadura de España, cuando se viajaba a Italia, era la zona en la que se reunían los homosexuales. No eran, y tampoco en el mundo de la intelectualidad, en el mundo de la cultura, no eran personas mal vistas. Estamos hablando de una república democrática. Es una sociedad tolerante la boloñesa, ¿eh? De Bolonia se dice que es la Grota, porque se come muy bien, es una ciudad grande, se come muy bien, la Dotta, porque es la cuna de la universidad más antigua del mundo, y la Rosa, porque tradicionalmente el ayuntamiento de Bolonia era comunista, pero comunista del eurocomunismo, quiero decir, ¿no? Es decir, del eurocomunismo que después hace posible pues, la socialdemocracia cuando llega, por ejemplo, a España, etcétera, etcétera. Entonces, es una ciudad precisamente lo contrario de involucionista. Es una ciudad culta, es una ciudad abierta y es una ciudad muy activa en términos políticos. Y la universidad lo es también. Quienes estudiaban entonces, pues, por ejemplo, Antonio Pérez Luño, que hace la tesis con Bolonia y demás, te cuenta eso. Antonio Pérez Luño sale de España aproximadamente, sale con la licenciatura hecha y demás de España hacia el año 67 o así, y termina la tesis doctoral en 68, 69, y entonces cuenta cómo fue, y así te lo cuentan todos los bolonios, todos los que estuvieron en el Colegio de Bolonia, han seguido estando en esa época, era una puerta abierta en una España que era una España franquista cerrada, pues una puerta abierta al mundo de la cultura, al mundo de la universidad y al mundo de la cultura. Además, Bolonia es la ciudad cultural en ese momento de Italia, con todos estos cineastas, ¿no? Con todos estos músicos, con todos estos literatos. Entonces, no es precisamente eso. ¿Qué es lo que lleva de alguna manera a Pasolini a ser puesto un poco en el punto de mira? Miren, yo se lo cuento. Volvamos a petróleo. Petróleo, si yo tuviera que decirles qué es exactamente, si se trata de una novela, si se trata de el hecho de catalogar, como los occidentales siempre lo catalogamos todo, le damos una etiqueta, ¿qué es exactamente este libro que les he puesto a ustedes? Que el año que viene lo voy a buscar y le voy a preguntar si se lo han leído. ¿Qué es lo que es exactamente? ¿Novela, ensayo, un poema mitológico, qué sé yo, un libro de viajes? Podría perfectamente, una recopilación de los artículos de Pasolini, ¿no? Pues yo creo que nada de eso, o todo un poco a la vez, ¿no? Pueden ser incluso episodios eróticos, como decía antes Pachi, puede ser como, yo qué sé, como los cuentos de Canterbury o como el Decamerón de Boccaccio, puede ser algo así, una síntesis un poco de todo, pero para mí por encima de todo es un testamento vital. Esto es un testamento vital. Esto se inicia, o sea, este libro que es, en términos de novela, de lo mejor que se haya escrito en el siglo XX, es un libro y es una novela muy rara. Es una novela muy rara porque se inicia, no les voy a contar el final, pero se inicia un poco destripando lo que va a ser el final, ¿no? Y es la propia vida de Pasolini. Se inicia con un suicidio. Y el suicidio es ni más ni menos que del propio Pasolini. Se suicida un tipo que se llama Carlo, que es su trasunto. Y Carlo tiene en un determinado momento, es el episodio 6, un desdoblamiento. Eso es muy de Pasolini, un desdoblamiento. Es algo así como Jekyll y Hyde, exactamente igual. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Es igual. Jekyll es Carlo y Hyde es Carl. Carlo es un ingeniero de mucho éxito que va a trabajar en la ENI, esa palabra, quédense con ella, esa palabra mágica que ya voy a terminar, 2 minutitos, o sea, él es un ingeniero de éxito, estamos hablando del año entre el 60 y 75, él va componiendo, ¿no? Pues es un tipo de éxito, un tipo un guaperas, tal cual, un tipo un triunfador, pero que se suicida. Y Carl, en cambio, que es todo lo contrario, es un hombre inicialmente ignorante y demás, sin embargo, poco a poco empieza a descender al mundo de las profundidades, ¿no? De la obscenidad. Frente, por un lado, el individuo que es el asceta, ¿no? El que busca de alguna manera el misterio, ¿verdad? Por otro lado, tenemos a su contraparte. Ese desdoblamiento es una figura muy recurrente
en la obra cinematográfica y, por supuesto, en la obra literaria y política de Pasolini. Pasolini es, en realidad, les voy a dar un titular, en mi opinión, es en el cine lo que Valdés Leal en la pintura o Stefan Zweig en la literatura. Cuando uno ve las películas de Pasolini, existe ese trasfondo de tristeza, ese trasfondo de desgarro que de alguna manera acompaña la vida del propio Pasolini, ¿no? Del padre, de la madre, del hermano y finalmente un poco de su final presentido. Para ir concluyendo, yo les comentaba antes que hay un momento, digamos así, como si fuera una especie de gran revelación para Pasolini, que es cuando descubre a ese enemigo que había estado buscando toda la vida, que había presentido toda la vida, ¿no? Que le lleva a hacer precisamente una crítica descarnada al poder, a la sociedad de la opulencia, a la sociedad del gasto, ¿no? Que se entrega de alguna manera a lo que es el consumismo, a la crítica a la burguesía. Todo eso lo ve en un día que lee el periódico casi por casualidad, casi al final de su vida. Lee el periódico en el que escribe a menudo, creo que era el Corriere della Sera, y entonces lee una noticia que pasaba desapercibida. Pasaba desapercibida, pero no para él. Hay un tipo que se llama Eugenio Chefis. Eugenio Chefis, ese apellido yo creo que es un poco como Véneto, Chefis. Eugenio Chefis es un tipo que dice el periódico que acaba de ser nombrado algo así como lo que hoy denominamos CEO. CEO de Eni. Eni es una multinacional importantísima italiana del ámbito de la energía, pero multinacional de las importantes a nivel mundial. La Eni. ¿Y qué pasa con eso? Que a nosotros nos pasaría desapercibido y a los italianos de entonces también. Pero hete aquí que meses atrás, la persona que había estado antes en ese puesto que Chefis era Enrico Mattei, que muere extrañamente en un accidente de avión, tampoco esclarecido nunca. Bueno, pues eso queda ahí, podía haber sido una casualidad, podía haber sido algo planificado, pero lo cierto es que este señor Eugenio Chefis, del que se sabe muy poco, esto es curioso, se sabe muy poco, solamente el día que muere se dice ha muerto Eugenio Chefis, director de Eni, etcétera, etcétera, pero a Pasolini, que se queda con esa noticia, poco después le llama la atención otra cosa. De las pocas veces que sale en prensa Chefis, es porque en el Palazzo Ducale de Módena, que es donde actualmente están los Carabinieri y de su academia, pues él da allí una conferencia y entonces dice que él no tiene patria, que su patria son las multinacionales. Eso dice Chefis. Mi patria son las multinacionales. Eso horroriza completamente a Pasolini porque ve que es, en su opinión, claramente la persona algo así como si fuese el gran hermano de Orwell, ¿no? Es decir, esta es el rostro de la maldad, este es el rostro de la destrucción de nuestra sociedad, ¿no? Este es un poco el representante de ese poder oculto, de ese nuevo potere que estoy denunciando. ¿Y quién es además Chefis? El fundador de la Loggia P2. Cuando Pasolini va a entrevistarse a petición propia de Giovanni Ventura a la cárcel, Giovanni Ventura le hace una serie de revelaciones que no pasan desapercibidas precisamente para estas personas, estos personajes de poder que él denuncia directamente, va frente a ellos, ¿no? Y todo se desencadena después muy rápido. Tiene enemigos en el ámbito de la derecha, tiene enemigos en el ámbito de la izquierda, tiene enemigos en la democracia cristiana y sobre todo tiene enemigos dentro de la propia masonería, que está muy extendida en Italia, sobre todo también en el ámbito universitario, dicho sea de paso. Termina de alguna manera con esto lo que es el recorrido final de la vida de Pasolini y lo hace precisamente esa última noche en la que se entrevista con un profesor de la Universidad de Bolonia, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
con Furio Colombo, que relata en la biografía de Furio Colombo una conversación que tiene con Pasolini, ¿no? Entonces Pasolini hace como una especie de declaración final en la que dice: Furio, yo solo pretendo que mires a tu alrededor y que percibas la tragedia. Y le dice Furio: ¿qué tragedia? Dice: la tragedia consiste en que ya no hay seres humanos, hay extrañas máquinas que chocan entre sí. Y finalmente le entrega una carta que luego Furio abrirá cuando haya muerto su amigo, ¿no? Y dice: quiero decirlo todo, y dice: quiero decirlo con todas las letras, Furio. Desciendo al infierno y veo y conozco cosas que no alteran la paz de los demás. Pero tened cuidado, el infierno está saliendo de vosotros. Es cierto que llega con máscaras y banderas distintas. Es cierto que sueña su propio uniforme y su propia justificación. Pero es verdad también que el deseo de ese infierno de dar palos y agredir, de matar, adquieren hoy más fuerza y se extienden a todas partes. Esta es un poco digamos, la idea final que tiene Pasolini de un poco de todo lo que va a ser su entorno, ¿no? Les decía, un poco por quedarnos con el Pasolini de 50 años después, que creo que es tiempo, se lo comentaba antes al señor que nos hacía la entrevista, que creo que es tiempo suficiente para hacer un balance, ¿no? ¿Por qué se le conoce como el profeta a Pasolini? Bueno, hay muchas cosas. Leyendo estos libros, el de Miguel Dalmau, que se lo aconsejo, y sobre todo el de Petróleo, no se olviden, hay muchas cosas que indican que efectivamente era un gran profeta laico, ¿no?, de su tiempo. Por ejemplo, el atentado de Bolonia con el que empecé a hablar, de 1980, es presentido 5 años atrás por Pasolini, un mes antes de morir. Muere, pues eso, en noviembre del año 1975, en un relato en el que habla de un tren que va a Turín y que explosiona y mata a los pasajeros. Bien, ese tren no explota y no es la estación de Turín y no es en el año 75, es en los años 80 en Bolonia, ¿no? Era muy posible porque efectivamente, como decía, su carrera son los años de plomo. Años de plomo que no terminan en los años 80, ¿eh? Quiero recordar, por ejemplo, a Marco Biaggi, un catedrático de Derecho del Trabajo, que es asesinado en Bolonia, precisamente todavía en el siglo ya XXI, sencillamente porque había escrito y había trabajado en el ámbito del derecho del trabajo y demás, y bueno, pues fue asesinado, sin más, ¿no? Quiero también pensar en cuando les he hablado de que los seres humanos se convierten en máquinas que chocan entre sí, que anticipa un poco lo que va a ser la teoría del transhumanismo. Es decir, cómo vamos abandonando las humanidades, ¿no?, cómo vamos abandonando el legado humanista, el legado que surge en el Renacimiento y es acabado durante la Ilustración, y vamos poco a poco, se va poco a poco avanzando hacia un paradigma distinto, que es el del transhumanismo, del que podríamos hablar otro día. También podríamos hablar de las formas de poder y del capitalismo que recientemente Shoshana Zuboff denuncia en un libro que se llama El capitalismo de la vigilancia. El capitalismo de la vigilancia, que es el capitalismo, no el capitalismo tal como nosotros lo conocemos de los mercados, no, es el capitalismo de las oligarquías de las grandes empresas tecnológicas, de las Big Tech, que son las que más capital amasan en el mundo entero. Y ahí se adelanta 50 años a una pregunta que nos hacemos hoy. Y yo se lo pongo con 3 imágenes y terminamos. Tengan en mente estas 3 imágenes. Imagínense que tuviéramos aquí atrás, que la tengo esa diapositiva, pero imagínense que tienen estas 3 imágenes. Primera imagen. La primera imagen es finales de febrero de este año, cuando Donald Trump llega al poder y jura la Constitución. En esa imagen aparece Donald Trump, su familia y su equipo más directo. El mismo fotógrafo cambia el objetivo y al llevar el foco de la cámara a otra sala, o sea, a otra zona de la sala en la cual está teniendo lugar ese momento, se ven alineados a todos los grandes CEOs de las empresas tecnológicas. Zuckerberg, Elon Musk, todos ellos, no falta ni uno. Son 2 imágenes curiosas y Alfonso Guerra ayer, que fue a la Facultad de Derecho, me dio una tercera que se la voy a decir ahora. Es buenísima. Pero quédense en esas 2. ¿Quién gobierna aquí?
¿quién gobierna aquí? Es decir, tenemos a una persona que ha sido elegida, oye, más 50 millones de americanos, pues por ejemplo Javi Barrera no está entusiasmado con eso, ni yo tampoco, él es demócrata, su mujer es norteamericana y está el hombre que trina. Pero bueno, quieras que no, Javi, más de 50 millones de americanos eligieron eso. Pero ¿y quién elige a estos oligarcas tecnólogos? Es curioso. Tercera, esta me la dio de Alfonso Vera cuando le dije esto. Pues mira, mañana vamos a hablar de Pasolini y tal cual. Y me dice, y hay una tercera. Y digo, ¿cuál? Y dice, el Palacio de Windsor, cuando hace tan solo unas semanas, la realeza británica llama a la mesa, están de nuevo el presidente de Estados Unidos, la mujer del presidente de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, la realeza y al otro lado de la mesa nuevamente aparecen estos oligarcas. Entonces, la pregunta ahora, si se dice muchas veces quién custodia a los custodios, es quién tiene realmente el poder. Y esta sería una pregunta que hoy nos haría también Pasolini, ¿no? ¿Quién es? O sea, finalmente somos soberanos, el pueblo es soberano, o nuestra soberanía está siendo de alguna manera arrancada, nos está siendo arrebatada sin que lo percibamos. Bueno, ¿y eso cómo puede ser que nos arrebaten la soberanía? Pues hombre, de manera consciente o inconsciente, porque nosotros facilitamos datos todos los días cuando utilizamos, por ejemplo, el teléfono móvil. Y hoy día el poder no lo da el dinero ni el petróleo, que a fin de cuentas pues es una metáfora del poder. Hoy día realmente lo que más cotiza es la información, son los datos. Eso que ha denunciado, por cierto, y con eso ya termino, Byung-Chul Han, cuando habla de la sociedad del cansancio, de infocracia, de las no cosas, justamente es esa denuncia, ¿no? La denuncia de cómo poco a poco ese mundo tecnologizado que nos está alienando también de alguna manera está enajenando nuestra soberanía, nuestra autonomía de la voluntad, ¿no? Yo creo que ese es el mejor homenaje que se le puede rendir hoy a Pasolini, ¿no? Es decir, un homenaje a una persona que fue independiente hasta el final, ¿no? Con sus errores, sin duda, pero que nos legó un arte, yo creo que absolutamente indiscutible, en forma de cine, en forma de buena literatura y también de escritos políticos, que de alguna manera fueron avanzados, ¿no? A su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Pues se alarga un poquito el acto, pero ha merecido la pena. Buenas noches y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.